Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestro canal del Oráculo de Delfos 700. En esta ocasión vamos a ofrecer una breve reflexión en un poco camino entre la psicología y la espiritualidad. Aunque yo propiamente consideraría esta reflexión más bien de cortes de espiritualidad, entendiendo por ello lo que nos acerca a conocer quién soy yo y a intentar realizar coherentemente lo que soy yo. Sin embargo, el contenido de la reflexión tiene también o puede tener también consecuencias de tipo terapéutico o de tipo psicológico y que pueden ayudar también o podrían ayudar a gestionar emociones dolorosas. Y sin más dilación, vamos directamente al grano. Estamos hablando de la aceptación. De la aceptación radical de lo que es y de la aceptación radical de lo que nos ocurre. Es cierto que hay muchas personas que anhelan o que piden ayuda para aprender a fluir con lo que les ocurre y a aceptar lo que les ocurre y están muy convencidos de que esa sería pues una llave curativa, sanadora y terapéutica de sus propios dolores y de sus propios conflictos psicológicos y emocionales. Y si bien es verdad que eso por supuesto puede tener bastante de razón, un poco en la línea de una cosa que escribí yo en cierta ocasión en un libro que será presentado en este canal más adelante. Y en ese libro yo decía, ¿qué o quién puede contra un hombre o una mujer que lo acepta todo, que es capaz de aceptarlo absolutamente todo? Y ciertamente cuando una persona tiene capacidad de aceptar todo, de decir sí a todo, de decir amén a lo que suceda, pues se convierte en indestructible, porque, claro, es que no hay nada que pueda hacerle temblar o que pueda hacerle tambalear sus cimientos, ¿no? En la línea aquella de lo que decía el estoico Epícteto, si el universo se derrumbara, sus ruinas me cogerían impávido, ¿no? O Marco Aurelio, cuando decía, has de ser una roca contra la que se estrellan todas las olas. Ella está firme mientras el oleaje se va amansando a su alrededor. Pues una persona que tiene la capacidad de aceptar todo lo que le sucede y todo lo que la vida le va deparando, efectivamente se convierte en alguien con una personalidad enormemente férrea, sólida, fuerte y con una capacidad de empoderamiento bastante grande, cierto. Pero aquí a veces se puede deslizar un error que yo creo que es un engaño, un velo de malla, ¿no? Un engaño que posiblemente pueda ser una trampa de nuestro propio ego, y es que muchas veces cuando decimos o cuando mucha gente dice yo quiero aprender a aceptar todo lo que me ocurra, cualquier cosa que me pueda pasar, por grave que sea, ellos creen en la pantalla de su conciencia que eso es lo que están buscando realmente, pero en muchas ocasiones se desliza, como digo, una pequeña trampa del ego, y es lo que en realidad se está buscando es no sufrir, o es evitar el dolor o evadir el dolor. Y la trampa tiene, diríamos, es un matiz muy, muy, muy leve, muy pequeño, como un papel de fumar que apenas es casi imperceptible. Es la creencia de que el desarrollar la capacidad de aceptar todo va a suponer la anulación o la eliminación del dolor o del sufrimiento, y no es así. De hecho, la aceptación radical de todo, como diría Jeff Foster, supone también la aceptación del dolor que me produce lo que me ha ocurrido. Por tanto, no es una pócima mágica que va a hacer que desaparezca de mi cerebro, de mi amígdala, no, de mi hipocampo la capacidad de padecer y de sufrir. No va de eso. Y aquí es donde viene un poco la relación entre, como yo decía, ese camino de intersección entre la psicología y la espiritualidad al respecto de este tema que estamos hablando. Y es que nosotros muchas veces cuando pensamos en liberar el dolor, creemos que esto es como te da una técnica mágica o unas palabras o una dinámica que tú la puedes aplicar y entonces desaparece aquello que te hace sufrir. Pero la cuestión es otra. La cuestión es que nosotros tenemos que aprender, y aquí es donde se une la psicología y la espiritualidad, a distinguir entre la causa que ha provocado nuestro dolor, o sea, la gestión de dicha causa, de dicho problema, y la gestión del dolor mismo. El matiz es fino, pero es absolutamente real, y la diferencia existe realmente. Es decir, una cosa es lo que a mí me ha ocurrido,
lo que me ha producido la situación en la que me encuentro, que es por lo que muchas personas van muchas veces a lo mejor al psicólogo o al terapeuta. Me ha ocurrido esto, cómo gestiono lo que me ha pasado. Pero una cosa es cómo gestiono el hecho en sí, la causa de mi dolor, y otra cosa muy diferente es cómo gestiono el dolor mismo que me está produciendo esta situación. Son dos cosas distintas. Y cuando entra el camino de la aceptación, creemos que lo segundo se va a anular, y eso no es así. De manera que una cosa es aceptar algo que me sucede, que me está ocurriendo o que me ha pasado, puede ser lo que sea. Normalmente es una pérdida, Y ahí la gestión de esa situación consiste en aprender a vivir sin eso que he perdido, o aprender a vivir con la situación que me está provocando esta emoción dolorosa. Esa es la parte terapéutica del primer aspecto, del aspecto de la causa, del hecho objetivo que me ha producido lo que sea. Pero luego hay otra parte emocional, que es ¿y qué hago yo con mis sentimientos? Es decir, ¿cómo gestiono, cómo vivo el duelo de esta pérdida? Porque si ha sido una pérdida, necesariamente me va a acarrear un duelo. No hay camino espiritual, por muy espiritual que sea, que me pueda anular o alienar como ser humano. Y en tanto ser humano que soy una mente corporizada, o un cuerpo mentalizado, si soy una unidad psicosomática, y la unidad psicosomática siempre va a reaccionar una emoción de dolor ante determinadas situaciones, porque nuestro cerebro, nuestra estructura mental es así. Es como si dijéramos, bueno, pues me han pegado una patada en la espinilla, si acepto la patada no me va a doler la espinilla. No, la espinilla me va a doler de cualquier manera. Si me han dado una patada me va a doler la pierna, y la aceptación no me va a quitar el dolor de la pierna. El problema es, desde el punto de vista psicológico, y aquí ahora remarco lo de psicológico, que como dicen los psicólogos, cuando nos sucede algo muy doloroso, el problema no es tanto la gestión de lo que nos ha sucedido como la rumiación. Es decir, el que yo ahora me voy a enrocar y enroscar y me voy a atascar en darle vueltas y más vueltas con la mente, y lo que voy a hacer es, diríamos, echarle gasolina al fuego. Y en ese sentido, ese dolor que ha sido provocado de una forma natural por un hecho que podríamos llamar objetivamente doloroso, se puede enquistar, la gestión del duelo de ese dolor se puede alargar, o incluso, en el peor de los casos, se puede cronificar neuróticamente. Esto es lo que más preocupa a los psicólogos, esa rumiación, ese darle vueltas como el hámster en la rueda a lo que me ha pasado, ¿no? Que además, bueno, todos conocemos ese monólogo interno de ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tenía que ser yo? ¿Y qué cosa más injusta? Yo no me merezco esto, y qué injusta es la vida, y no somos nadie. Y todo ese conjunto de muletillas o de creencias erróneas, que diría Albert Ellis, que nos pueden hacer, pues eso, atascarnos ahí, ¿no? Quedarnos ahí presos de esa rueda. Eso es lo que hay que aprender. Hay que aprender a gestionar esa emoción para que, sintiéndola y sin rechazarla, sin resistirnos, porque el camino terapéutico siempre va a ir por la línea de no resistirnos a lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo es que duele, no resistirnos a este dolor, y intentar vivirlo con toda su profundidad, y bueno, y aceptarlo tal y como viene, porque es normal que me pueda doler, porque además puedo tener que aprender, es posible que necesite aprender a gestionar una situación nueva. Normalmente el cerebro funciona a nivel neurológico por circuitos neuronales, y estos están hechos de hábitos, ¿no? Las neuronas intercambian información entre ellas formando circuitos y formando enlaces sinápticos, y estos originan como autopistas de comunicación dentro de nuestro cerebro, que hacen que lo conocido, lo habitual, nos resulte llevadero y nos resulte relativamente cómodo, pero los cambios, y sobre todo si son bruscos, nos resulten tremendamente traumáticos y tremendamente dramáticos. ¿Por qué? Porque no sabemos por dónde meter, por qué circuito neuronal meter esto que nos ha ocurrido. No sabemos, traducido en lenguaje coloquial, cómo adaptarnos o cómo habernoslas con la nueva situación que se nos ha creado, que además es una situación que yo no quería, que yo no esperaba, que yo no deseaba, y que bajo ningún concepto me hubiese gustado que me ocurriera. En este contexto, el trabajo psicológico tiene que empezar efectivamente por la gestión de lo que me ha ocurrido, pero ese trabajo será incompleto si no le añadimos a él la gestión de mi emoción. Y cuando hablamos del tema de la aceptación, aceptar lo que me ha pasado, por una parte quiere decir que no me voy a resistir, no voy a añadirle al hecho el problema de mi disconformidad, de mi inaceptación, de mi resistencia, no le voy a echar más gasolina al fuego, porque además esa rumiación no solo no resuelve el problema, sino que lo que hace es dilatar y alargar el duelo. Pero
Pero tengo que aprender, evidentemente, tengo que aprender a adaptarme a la nueva situación y tengo que aprender a vivir sin eso que he perdido, que puede ser un trabajo, un patrimonio, o mi buena imagen, mi buen nombre, o una persona amada, o lo que sea. Desde el punto de vista espiritual, ahí se da un salto más, al que no, en principio no llega la psicología. La psicología nos enseñaría a conocernos a nosotros mismos para ver cómo gestionar nuestra nueva vida o nuestra nueva situación y para ver sobre todo cómo gestionar nuestras emociones al respecto de lo que nos ha sucedido. Y la espiritualidad puede complementar esto, bueno, pues con una invitación a un camino un poco más profundo de desapropiación. La aceptación efectivamente supone que decir sí a lo que ocurre, eso incluye decir sí a mi propio dolor. Tengo que aceptar que esto duele, acepto que esto duele, y la forma de aceptar que esto duele es doliéndome. Es decir, es no resistiéndome, fluyendo con este dolor, diciendo sí también a este dolor. Este dolor también forma parte de la vida y del camino. El camino me lo ha puesto aquí por algún motivo y la espiritualidad me ofrece la capacidad de reconocer con humildad y con lucidez que no tenemos todas las respuestas y que muchas veces, bueno, pues lo que el camino y la vida ha decidido que suceda, yo voy a tardar tiempo en reconocerlo, en comprenderlo o en entender el por qué o el para qué. Pero el que yo tarde tiempo en entender el por qué o el para qué de lo que me ha sucedido no significa que la vida no lo haya aceptado. Y otra vez menciona a Jeff Foster. Como decía Jeff Foster, si la vida lo ha aceptado, ya por mucho que yo me niegue, eso ya es real. A mí no me queda nada más que un camino, que es aprender a comprender que eso es la realidad. Y como decía aquel viejo dicho zen, si lo comprendes, las cosas son como son, y si no lo comprendes, las cosas son como son. Por tanto, a nivel espiritual, por un lado, entender lo que yo soy supone entender que no hay ninguna distancia entre mi vida y yo, que yo soy mi vida y por tanto aceptar lo que me ocurre es aceptarme a mí mismo. Y no puedo comprenderme ni conocerme si no me acepto previamente a mí mismo. Eso por una parte. Y por otro lado, también me puede reforzar la esperanza en que esa vida que está en constante movimiento, esto lo haya permitido por un bien mayor, que posiblemente ahora mismo no lo voy a comprender, pero que llegado el momento se me dará la luz y la comprensión de entender que todo está bien y que todo ocurre porque tiene que ocurrir. No con una suerte de predestinación o de cosas así de tipo soteriológico, no, pero sí dentro de lo que es la conciencia universal que somos, todo tiene un sentido, lo entendamos o no lo entendamos nosotros. Y por otro lado, y con esto voy terminando, otra de las grandes propuestas que nos puede ofrecer la espiritualidad es un camino de desapego, de desapropiación. La inmensa mayoría de veces que tenemos que aceptar el dolor en nuestra vida suele ser por una pérdida, decíamos antes, ¿no? Pero para tú perder algo has tenido que estar antes muy aferrado a ello o muy apegado a ello. Si tú disfrutas de una camisa pero no te apegas a ella, si la camisa se te rompe o se te quema, no vas a sufrir por ello. Si estás muy, muy, muy apegado a la camisa, como si estás muy, muy, muy apegado a tu gatito, pues va a ser un trauma perder la camisa o el gatito. En este sentido, la espiritualidad sí es una invitación a la desapropiación, al desapego, al ir soltando, porque cuanto menos cosas tengamos, cuanto más nos desapropiemos y cuanto más nos centremos en el ser y no en el hacer ni en el tener, más difícil será que después se nos pueda coger ahí en, pues eso, en un aferramiento, en un apego que me haga sufrir una barbaridad si pierdo algo. De manera que aquí diríamos estamos jugando a dos bandas. Por un lado, desde el punto de vista psicológico, pues una vez que me sucede algo que, bueno, pues ya me ha supuesto para mí una pérdida, me ha supuesto por tanto un duelo y un dolor grande, pues ahora tengo que reconstruir la situación y reconstruir mi propia emoción y aprender a vivirla. Pero desde el punto de vista espiritual es una invitación una vez más que a pensar siempre, pase lo que pase, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué me está enseñando la vida con esto? ¿Qué me está regalando la vida con esto? Y a partir de ahí, pues entender que a lo mejor el camino del desapego, de la desapropiación, no lo llevaba demasiado bien trabajado. Y bueno, entonces eso me puede hacer inclinar mi mirada en otra dirección, más en la línea de profundizar en el ser y más en la línea de, pues de disfrutar simplemente del simple hecho de ser, ¿no? Del gozo de ser y nada más. Bueno, pues esto lo dejamos de momento aquí porque esto se ha alargado, es un tema apasionante al que volveremos, como esta suele ser ya casi la coletilla o muletilla de todos los vídeos, ¿no? Es decir, que es un tema al que volveremos, pero el formato que nos hemos autoimpuesto de este tipo de vídeos así lo exige, para no traspasar nunca en lo posible la línea del cuarto de hora como máximo, pues lo vamos a dejar aquí. Y esto, el tema de la aceptación y de la relación entre espiritualidad y psicología, amenazo con volver a ella en vídeos posteriores.
Muchas gracias, como siempre, amigos y amigas, por estar ahí, y si te ha gustado puedes darle a me gusta o compartirlo. Hasta el próximo vídeo.